El ministerio Centinelas de la Verdad y su director Wilson de León se complacen en extenderte una cordial invitación para que sintonices su emisora online, Radio La Voz de la Verdad, en la que podrás disfrutar de una programación variada, siempre enfocada en la predicación del Evangelio, con temas evangelísticos, proféticos, estudios de la Biblia, música cristiana y más. Recuerda, somos Radio La Voz de la Verdad, una emisora diferente con un mensaje de esperanza. En esta hora saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan aquí en el estudio de la palabra de nuestro Dios, esperando así de que sea de grande beneficio espiritual para cada uno de aquellos que escuchamos y a la vez ponemos en práctica la palabra de Dios. Así que, mis hermanos queridos, para continuar con esta excelente programación, vamos a inclinar nuestros rostros para que así tengamos una palabra de oración. Oremos. Amante, bondadoso Dios que mora en las alturas de los cielos, te alabamos y te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por entender cómo tú nos cuidas, nos amas y nos da tu bendición. Así es que te suplicamos que si hay algún enfermo en nuestro pueblo, en nuestro mundo, que tú puedas acercarte a él si es tu voluntad y pasar tu mano sanadora para que pueda recobrar su salud. Todo el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy difícil, un tiempo donde hay mucha confusión. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz en medio de esta oscuridad y permite de que podamos aprender para aplicar a nuestra vida los conocimientos que tú ofreces. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos y amigos queridos, en esta hora pues vamos a continuar con el estudio que comenzamos de un profeta moderno para la iglesia adventista del séptimo día. Así que esperamos de que podamos estudiarlo y podamos analizar y comprender y conocer la verdad, dónde está la verdad, quién es la verdad y cómo podemos llegar a la verdad. Así es que vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Deuteronomio en su capítulo 18, versículo 18 y 19. Deuteronomio capítulo 18 y 19. Podemos leer la palabra de Dios allí. Así que dice, para capítulo 18, Deuteronomio, versículos 18 y 19. Escogeré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Dice el 18, dice el 19. Y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que dice el Eterno, dice el Señor allí en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 18, versículos 18 y 19, que él escogerá profeta de entre su pueblo. Y le dice a Moisés, yo escogeré profeta de entre el pueblo, al igual que tú, dándole a entender, enseñándole a Moisés que no solamente los profetas que estuvieron en el tiempo de Moisés o después de Moisés solamente era lo que iban a hablarle al pueblo, pero
nos da a entender que el profeta no lo coge el pueblo, sino que Dios era quien iba a coger el profeta para hablar su palabra al pueblo. Así es que si nosotros nos vamos al libro de Lucas, al libro de Hechos, nos vamos al libro de Hechos, ¿sí? Nos vamos al libro de Hechos. Así que busquemos el libro de Hechos. En su capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Allí escribió el doctor Lucas. Lucas fue un prosélito. Lucas no fue un israelita nato, sino un prosélito que anduvo y trabajó mucho con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo cita. Pablo dice que cuando él estuvo allí en Roma, solamente el doctor Lucas estuvo con él. O sea que fue un buen amigo de el apóstol Pablo. El libro de los Hechos, en su capítulo 22 y 23, dice: porque Moisés dijo, como dice hermano, porque Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará de entre vosotros, de vuestros hermanos, un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que diga. Dice el 22. Y el 23 dice: y el que no oiga ese profeta será desarraigado del pueblo. O sea que Moisés, aquí el doctor Lucas está trayendo del libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 18 y 19. El doctor Lucas está trayendo lo que el Señor le dijo a Moisés, de que él iba a suscitar, iba a escoger profeta de entre su pueblo como Moisés. Así que, hermanos queridos, vamos a ver qué nos sigue diciendo el estudio que hemos iniciado de la señora Elena Harmon de White como un profeta moderno dentro o para la iglesia adventista del séptimo día. Así que tenemos aquí un documento que vamos a leerlo, donde nos dice: los adventistas del séptimo día, como muchos otros cristianos protestantes, creen en la doctrina de los dones espirituales. Sin embargo, los adventistas difieren de sus hermanos protestantes en el hecho de que ellos profesan que el don de profecía fue experimentado a través de uno de sus primeros fundadores, Elena Harmon de White. Desde su inicio en la década de los 1840, los adventistas han afirmado que la Biblia enseña que la continuidad de los dones espirituales, y han reconocido a Elena de White como una profetisa legítima. Más aún, su don profético se convirtió en una de las doctrinas distintivas de la iglesia y fue también integrado a su sistema de creencia teológica. Así que, hermanos queridos, yo creo y entiendo que de acuerdo a lo que leímos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 18, versículo 18 y 19, dice que el Señor le dijo a Moisés que cogería profeta de entre su pueblo como Moisés. Ahora, dice el doctor Lucas allí en Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23, que el Señor le dijo a Moisés que suscitará, escogerá profeta de entre su pueblo, al igual que Moisés. Y ese profeta debe hablar la palabra de Dios. Y que todo aquel que no escuche a ese profeta, entonces será cortado o desarraigado del pueblo. Porque no está escuchando la palabra de Dios, no está escuchando la voz de Dios a través del profeta. Ahora, hermano querido, si la señora Elena Harmon de White
Si la señora Helena Hammond de White, nacida en Portland, Maine, en el año 1827, que murió en el año 1915, si la señora Helena Hammond de White fue la profeta elegida por Dios para el pueblo adventista o para el mundo, entonces debemos escuchar la palabra de ella, porque escuchando la palabra de ella estamos escuchando la palabra de Dios. Pero si ella no fue profeta, como la iglesia adventista ha asegurado y ha presentado y ha enseñado a su feligresía, entonces la iglesia adventista del séptimo día está fundamentada sobre una profecía falsa o sobre un profeta falso. Es lo que me dice la Biblia. Ahora, volvemos y repasemos lo que comenzamos leyendo. Los adventistas del séptimo día, como muchos otros cristianos protestantes, creen en la doctrina de los dones espirituales. Sin embargo, los adventistas difieren de sus demás hermanos protestantes en el hecho de que ellos profesan que el don de profecía fue experimentado a través de uno de sus primeros fundadores, viene a ser Helena Hammond de White. Desde su inicio de la década del año 1840, los adventistas han afirmado que la Biblia enseña sobre la continuidad de los dones espirituales y reconocido a Helena Hammond de White como una profetisa legítima. Más aún, su don profético se convirtió en una de las doctrinas distintivas de la iglesia y fue también integrada a su sistema de creencia teológica. O sea que la doctrina una de las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día sostiene que la señora Helena Hammond de White es la profeta de Dios y que ese pueblo surgió o fue fundado sobre la base de un profeta, al igual que Moisés. Hermano, yo creo que ahí se fueron un poco lejos, ¿verdad? Porque según como leímos el texto, dice Moisés que el Señor le dijo que suscitaría, escogería profeta de entre su pueblo, al igual que Moisés. Y el doctor Lucas repite y dice que el Señor le dijo a Moisés que el Señor escogería profeta de entre su pueblo y que ese profeta hablaría la voz de Dios, y que aquel que no escuche la voz del profeta entonces sería desarraigado del pueblo, porque no está escuchando la voz de Dios. Entonces, dicen los adventistas del séptimo día que la señora Helena Hammond de White, como profeta, Dios la escogió a nivel de Moisés. Pero sigamos leyendo, hermanos queridos. Y así lo cree la iglesia adventista del séptimo día, y así lo enseña. Se lo enseña a sus feligresías y a las personas que ellos doctrinan. El propósito de esta investigación es examinar y analizar las etapas de desarrollo de la comprensión de la iglesia adventista del séptimo día acerca del don profético de Helena Hammond de White desde el año 1844 hasta el año 1889. Desde una perspectiva histórica, el año 1844 es muy importante, ya que fue el año en que Helena Hammond de White tuvo su primera visión, mientras que en el año 1889 es significativo porque fue en ese entonces cuando D.M. Canry publicó la segunda edición extendida de su libro Renunciando al Adventismo del Séptimo Día, en el cual se resumieron y categorizaron todas las objeciones que anteriormente había formulado en contra del don profético
de Helena Halmon de White. A pesar de estar sometida a ciertas modificaciones, todas las objeciones posteriores habrían de estar basadas en los argumentos sistematizados de Canry. Por lo tanto, ya para el año 1889 se habían dictado los argumentos más importantes a favor y en contra del don profético de Helena Halmon de White. O sea, hermanos, que ese gran movimiento que comenzó, que fue el movimiento que un grupo de los demás, de la división que hubo en el año 1844, cuando el movimiento milerita se desintegró, porque esperaban la segunda venida de Cristo a la tierra para llevar su pueblo a vivir con él por toda una eternidad, pues no vino. Entonces, al no venir, pues el pueblo se dividió, porque fueron muchos los que abandonaron sus propiedades, otros la vendieron, dieron el dinero para la aplicación del evangelio, y muchos afortunados que tenían fortuna, pues esa fortuna la pusieron en la disposición del movimiento milerista, y luego, después que no vino, esas personas quedaron en ruina. No solamente quedaron chasqueados, hermanos, sino que muchos de ellos quedaron en ruina, quedaron completamente sin nada. Ahora, este hombre, el hermano de M. Canry, él, cuando le presentaron el profeta moderno, pues él automáticamente rechazó y dijo que no. Él dijo que no, que para este tiempo, o para ese tiempo que ellos vivieron, para el año 1844, no había posibilidad de que el Señor escogiera un profeta de ese grupo. Así que, hermanos queridos, continuamos leyendo. La cristiandad norteamericana, y a mediados del siglo XIX, aceptaba todo tipo de manifestaciones, tanto carismáticas como visionarias. Este tipo de experiencia no era percibido como algo extraño o extraordinario, sino como una señal del poder y la aceptación de Dios. Esta percepción se debió a 4 razones principales: el segundo gran despertar, las reuniones campestres, la búsqueda de la santidad por parte de los metodistas, el surgimiento de varios grupos religiosos radicales establecidos por un líder carismáticos visionarios. El adventismo sabatita se estableció en medio de este contexto de la América del siglo XIX, y a su comprensión cerca de la doctrina de los dones espirituales fue influenciada hasta cierto punto por el clima religioso de la época. Por lo tanto, el don de profecía de Helena de White no era algo que podía ser considerado como único y extraordinario, ya que este se ajustaba al entorno religioso de la época. O sea que el movimiento sabatista o el movimiento milerista nace en un fervor donde había una búsqueda religiosa en ese tiempo. Surgieron muchos grupos, y a la vez, junto con esos grupos, surgieron muchos líderes que era lo que dirigían aquellos grupos, pero también surgieron muchas creencias en los dones espirituales. Y dice que el movimiento sabatista nace precisamente en ese fervor. Así es que continuamos. Según nos dice, uno de los factores más que contribuyó al establecimiento de la religión experimental y carismáticas a través de este siglo fue el segundo gran despertar. Este se desarrolló
desde el año 1790 hasta el principio del año 1840, y se convirtió en el reavivamiento más importante de la historia de los Estados Unidos. Esto abrió paso al asentamiento de un clima religioso que aceptaba lloriqueos, gritos, gemidos, visiones, revelaciones proféticas y otras formas carismáticas de expresiones religiosas como una parte importante y verdadera del cristianismo genuino. O sea, hermanos, que como le dije ahorita, el fervor era grande, y no solamente pues los de otras denominaciones, sino que los metodistas eran parte esencial de esa creencia. Así que en el segundo factor que favoreció la aceptación de manifestaciones carismáticas y visionarias en la primera mitad del siglo XIX fue el establecimiento de las reuniones campestres. Estas eran reuniones anuales en las cuales la gente acampaba por varios días con el propósito de escuchar predicaciones poderosas, de orar, cantar, experimentar o presenciar conversiones. Uno de los pilares de las reuniones campestres era la de adoración, que era fuertemente carismáticas y estaba llena de emociones. De hecho, muchos participantes medían el éxito de una reunión campestre mediante la expresión del poder de Dios a través de los presentes. Peter Cowrie, un predicador de reuniones campestres, describió una de sus actividades de la siguiente manera. Mi voz era fuerte y clara, y mi predicación se basaba más en la exhortación y en la motivación que en cualquier otra cosa. Mi versículo era: y las puertas del Hades nos prevalecerán. Fue después de 30 minutos que el poder de Dios cayó en la congregación de una manera que pocas veces había sido vista. La gente creía en cualquier dirección. La gente caía en cualquier dirección, derecha, izquierda, de atrás para adelante. Un número no menos de 300 hombres cayeron tal cual como lo hacen los soldados en batalla. Nuestra reunión duró toda la noche y también el lunes y la noche del lunes. Y para el martes, cuando terminamos, alrededor de 200 personas habían profesado la religión, y fue un número singular en el que finalmente se unió a la iglesia. Además, en estos campamentos, los profesos recién convertidos tenían la oportunidad de dar testimonios públicos de su experiencia de conversión. En este tipo de ocasiones también las mujeres y los niños gozaban de la oportunidad de exhortar, testificar y predicar de manera pública. El tercer elemento que ayudaba al establecimiento de la religión especial o experiencial y carismáticas a principios de los años 1800 fue el énfasis del metodismo en la santidad. Aunque muchos de sus ministros tenían una educación pobre, estos eran reconocidos por sus predicaciones poderosas que provocaban reacciones audibles y visibles entre el público. Tales reacciones, percibidas como evidencia de la presencia del Espíritu Santo, fue así que volvió algo común el interrumpir el sermón con gritos de aleluya, amén, o gloria, gloria, gloria. Eventualmente los metodistas empezaron a ser conocidos como los metodistas gritones. El cuarto elemento que contribuía al trasfondo carismáticos y visionarios del cristianismo norteamericano
era el surgimiento de un nuevo grupo religioso establecido por un líder carismático. Fue durante finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX que empezaron a surgir profetas. Escuché bien, hermano. Escuché bien. Fue a principios del siglo XVIII, fue a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que comenzaron a surgir profetas o visionarios de cualquier género y condición. Susan Huster, basada en una encuesta académica de fuentes publicadas, panfletos, propagandas, periódicos, revistas literarias, memorias evangélicas, ha identificado aproximadamente para ese tiempo, hermanos queridos, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ella ha identificado aproximadamente más de 315 hombres y mujeres que fueron en ese tiempo, que eran reconocidos como profetas en Inglaterra y en Norteamérica. En el periodo que data de entre los años 1750 y 1820, Huster señala que el número podría ser incluso más alto, ya que muchos eran analfabetos o simplemente no conservaban un registro propio. O sea, hermanos, que para el año 1844 no solamente nace como profeta la señora Ellen Hammond de White, sino que nacen más de 315 profetas o visionarios entre Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que si todos esos profetas fueron escogidos por Dios, entonces ¿cuánto pueblo de Dios tenemos? ¿Cuánto pueblo de Dios vemos? ¿Y cuál es el pueblo de Dios correcto? Así que, hermanos queridos, estamos haciendo este estudio, estamos estudiando y compartiendo con ustedes, no buscando nada, no buscando división, ni buscando pleito, ni buscando confrontaciones. Simple y llanamente, lo que conocemos y aprendemos, queremos compartirlo con nuestros hermanos y amigos. Así es que otro movimiento particular relacionado con las manifestaciones carismáticas y visionarias en Norteamérica durante la primera mitad del siglo XIX fue conocido como la Conexión Cristiana. La meta de este movimiento era reformar las iglesias de las tradiciones no bíblicas y traerlas de vuelta a la pureza del cristianismo del Nuevo Testamento. William Tyndale, conocido en el año 1873, quien fue uno de los principales fundadores y teólogos de este movimiento, dijo que en el centro del Nuevo Testamento estaba la doctrina de los dones espirituales, que incluso el don de profecía basándose en versículos como 1 Corintios 12, 8 al 12 y Efesios 4, 11 al 16, creía en la perpetuidad de los dones espirituales hasta el fin de los tiempos. Así que, hermanos, Jaime White, el esposo de la señora Ellen Hammond de White, pertenecía a esa iglesia de la Coalición Cristiana. Allí fue que él se juntó con José Bey y juntos hicieron una buena amistad y tenían el mismo propósito. Así es que nos dice aquí que para fines de los tiempos, mientras Elena de White venía de un ambiente metodista, Jaime White y José Bey, los otros fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, venían de la Coalición Cristiana. Su punto de vista sobre la perpetuidad de los dones espirituales fueron influenciados
fueron influenciados, hermano, no dice dado por Dios, sino influenciados por los teólogos de la coalición cristiana. Así que, hermanos queridos, vamos a dejarlo hasta aquí, este estudio de hoy, y luego les prometo que vamos a continuar con este estudio para que sigamos estudiando la señora White, un profeta moderno para la iglesia adventista del séptimo día. Así que, hermanos, queremos de que usted saque su conclusión, queremos de que usted analice y vea hasta dónde usted puede aceptar o puede creer en este profeta moderno que ha sido el fundamento principal para la iglesia adventista del séptimo día, que ya no es iglesia adventista del séptimo día, ya pasó de iglesia a corporación adventista del séptimo día a nivel mundial. Así que, hermanos queridos, hasta aquí vamos a dejar el estudio por hoy y continuamos en otra oportunidad. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración para que el Eterno pueda fijar en nuestros corazones lo que hemos aprendido y estudiado en el día de hoy. Padre Santo, te suplicamos de que perdone nuestro pecado, nos ayude a servirte, a amarte, a confiar en ti, a creer que tú eres Dios y que tú eres quien escoge los profetas, y cuando tú escoges profeta debemos escucharlo. Pero el profeta que vemos que no es conocido, escogido por ti, entonces sí debemos desecharlo. Así es que perdónanos, enséñanos, instrúyanos y danos tu poder, danos tu palabra viva y eficaz para que pueda transformar nuestra vida. Habla a nuestro corazón, revélanos tus verdades en este mundo de confusión. Gracias, Padre Santo. Bendice a los hermanos que se han conectado con nosotros y han visto este estudio, y ayuda a los que ellos puedan analizarlo y que puedan elegir lo mejor. Gracias, Padre, por tu bendito nombre y tu misericordia. Te suplicamos estos favores. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos queridos. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su querido hermano Wilson de León. Recordándole, hermano querido, de que somos sus amigos, Iglesia Cristiana del Séptimo Día, Centinela de la Verdad. Y estamos transmitiendo diariamente aquí a través de los estudios o en el estudio de radio La Voz de la Verdad, que es nuestra emisora online. Así que si quieres seguir escuchando más seguido nuestro estudio y nuestras predicaciones, pueden buscarnos en Google. Usted escribe radio La Voz de la Verdad y ahí inmediatamente le dará nuestro link, o descargar en Google Play el link de Listen 2000 Radio, y allí le pregunta cuál es su emisora preferida y usted escribe Radio La Voz de la Verdad. Ahí estamos nosotros predicando y enseñando la palabra de Dios, debatiendo, enseñando, pero sin prejuicio. Solamente aceptamos un así, dice Jehová. Así que, hermanos queridos, todo aquel que quiera compartir con nosotros la palabra, estamos abiertos para compartir con él, estudiarla y luego ponerla en práctica. Aceptamos lo que el apóstol Pablo dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Que pasen un día feliz, alegre y en comunión con nuestro Dios. Que Dios. El ministerio Centinelas de la Verdad y su director Wilson de León se complacen en extenderte una cordial invitación para que sintonices su emisora online, Radio La Voz de la Verdad, en la que podrás disfrutar de una programación variada, siempre enfocada en la predicación del Evangelio, con temas evangelísticos, proféticos, estudios de la Biblia, música cristiana y más. Recuerda, somos Radio La Voz de la Verdad, una emisora diferente con un mensaje de esperanza.